Enfrentamientos bipolares. Israel. Los judíos que habían sido expulsados de su patria en el siglo I después de Cristo, diáspora, se encontraban repartidos por el mundo desde el siglo XIX. Comenzaron a expresar el anhelo de crear un estado propio en Palestina, que era el lugar que históricamente les había pertenecido. En 1917, Inglaterra, que tenía el protectorado, semicolonización sobre la región de Palestina, se comprometió al establecimiento de un hogar judío en ella. Después de la Segunda Guerra Mundial y de los asesinatos cometidos por el nazismo contra el pueblo judío, había un ambiente propicio para la creación del Estado de Israel. En 1947, las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Los estados árabes rechazaron el plan de la ONU, que se había comprometido a respetar sus derechos. El 15 de mayo de 1948, tras la retirada de las tropas británicas, se proclamó el Estado de Israel judío. Los palestinos árabes residentes de las nuevas tierras judías no deseaban abandonar sus hogares, con lo que los enfrentamientos entre judíos y árabes, que siguen hasta hoy en día, comenzaron de inmediato. Ese día se inició el llamado éxodo, migración palestino. En mayo de 1948, los judíos, enfrentándose a sus vecinos árabes y echando a miles de palestinos del territorio, declararon la independencia y proclamaron el Estado de Israel en el centro del territorio palestino. La creación del Estado de Israel fue patrocinada por la Organización de Naciones Unidas. Los ejércitos árabes de Jordania, Egipto, Siria, Irak y Líbano atacaron este territorio y empezaron las guerras entre ellos. A partir de ese momento, se han suscitado diversas ofensivas militares entre ambos estados, que según cálculos han dejado un saldo superior a las 60,000 muertes. Este problema aún está presente, la controversia no está y día a día ocurren hechos de sangre entre árabes e israelitas en una guerra que parece no tener fin. La Guerra de Corea. El 8 de agosto de 1945, 2 días después de estallada la bomba de Hiroshima, la Unión Soviética invadió Corea en su parte norte y Manchuria. Al vencer a Japón, Estados Unidos le pidió que se rindiera a la Unión Soviética de las tropas que estaban por encima del paralelo 38 y a las debajo de ese paralelo, que se rindieran a Estados Unidos. Desde entonces quedaron, de hecho, dos zonas de ocupación, siendo el paralelo 38 la frontera. A partir de este momento se inició el conflicto, que a la postre terminaría en guerra entre ambas Coreas, con la consecuente división del territorio. Dicho conflicto inició cuando fue planteada la pregunta de quién debería supervisar la instauración de un nuevo sistema político en Corea. La Unión Soviética se inclinaba por el establecimiento de una república popular o comunista, con Kim Il-sung a la cabeza. Estados Unidos y la ONU por una república democrática y representativa, por lo que deberían celebrarse elecciones en todo el territorio. El 25 de julio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur con el fin de unificarlo bajo el comunismo, comenzando así la guerra que duraría 3 años. China Popular y la Unión Soviética apoyaron al norte, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron al sur. Este conflicto finalizó en julio de 1953 con la firma de un armisticio entre ambas partes, por lo que técnicamente ambos países se encuentran aún en guerra, pues nunca se firmó un tratado de paz. La Revolución Cubana. Las constantes dificultades económicas generadas por el control estadounidense desde 1906, tanto en las finanzas, la agricultura y la industria de Cuba, generaba un ambiente de crisis que no tenía fin. Se sucedieron más gobiernos aliados a Estados Unidos que prometían reformas para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. Esas reformas nunca se cristalizaron, por lo cual la situación de inconformidad seguía creciendo en la isla. El 10 de marzo de 1952, un militar de nombre Fulgencio Batista y Saldívar, que ya había ocupado el poder hasta por 2 ocasiones en años anteriores, llevó a cabo un golpe de estado, construyendo un régimen militar dictatorial
se mantendría en el poder hasta 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, que encabezó Fidel Castro Ruz, junto con el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros. El 3 de enero de 1961, en una de las últimas medidas de su gobierno antes de entregárselo a John F. Kennedy, el presidente DeWitt Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El enfrentamiento abierto era inminente y se mantiene hasta nuestros días. Los motivos de esa ruptura estriban que en la Revolución Cubana adopta la forma de revolución comunista, afectándose de manera absoluta los intereses de los empresarios estadounidenses al ser nacionalizadas todas sus propiedades. Estados Unidos responde, primero, con el embargo comercial que prevalece hasta nuestros días y luego con el enfrentamiento militar, promoción y apoyo hacia un grupo de anticatristas exiliados para invadir la isla con el fin de derribar el régimen comunista de Fidel Castro. Este hecho, ocurrido el 17 de abril de 1960, se le conoce como el desembarco de Bahía de Cochinos, la cual organizó la CIA desde Nicaragua y que resultó un completo fracaso. Vietnam. Fue a raíz de su derrota en la batalla de Dien Bien Phu, llevada a cabo en 1954, cuando los franceses decidieron celebrar negociaciones de paz en Ginebra. Ahí se prescribió que Vietnam se dividiría provisionalmente en dos zonas militares. Al norte del paralelo 17 se mantendrían las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh, que desde septiembre de 1945 habían establecido en dicha área la República Democrática de Vietnam. En el sur quedaron estacionadas las fuerzas francesas y los vietnamitas anticomunistas, encabezados por Ngo Dinh Diem, que en 1949 había creado con la venia de París la República de Vietnam. De acuerdo con lo estipulado en Ginebra, se debía proceder a la realización de elecciones en el país para reunificarlo y definir la tendencia política del nuevo gobierno. Diem se negó a cumplir esta condición, alegando que el país corría peligro de caer bajo al totalitarismo comunista, y se limitó a ordenar la celebración de un referendo en el sur, mediante el cual fue confirmado como presidente. De esta forma se materializó la división de Vietnam en dos estados antagónicos entre sí. En un principio parecía que el gobierno sureño podría garantizar la supervivencia del estado anticomunista, pero muy pronto el régimen de Diem comenzó a ser acosado por las guerrillas comunistas de Vietcong. La verdad era que el sur estaba pésimamente administrado por un incomponente y corrupto gobierno militar, incapaz de enfrentar eficazmente los grandes problemas que aquejaban a la población. Por si fuera poco, el frente militar se estaba deteriorando gravemente a favor de los comunistas. Para fines de los años 60, parecía solo cuestión de tiempo que el sur cayera en manos de los comunistas del norte. Fue cuando hizo su aparición Estados Unidos para impedir la derrota definitiva del gobierno de Diem y evitar que se propagara el comunismo por todo el sureste asiático. Desde 1961, Estados Unidos envió apoyo militar y logístico masivo a Vietnam del Sur, mientras que el norte era apoyado por la Unión Soviética. En Vietnam se escribió una de las más sangrientas y vergonzosas páginas de la Guerra Fría. Casi una década y media de guerra entre el Vietcong y el ejército de Estados Unidos devastó el país. Bien conocida es la bárbara destrucción que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perpetraron en Vietnam, país en el que arrojaron más bombas que las usadas en total durante la Segunda Guerra Mundial. Fue sobre todo durante el periodo 1965 a 1968 cuando el ejército de Estados Unidos se ensañó más sobre Vietnam y su pueblo. Movimientos de Liberación Nacional. India y Pakistán. Este movimiento fue muy importante, pues originó desde los comienzos
de la colonización británica consistió en una serie de revoluciones que comenzó en 1857 y llegó a su fin entre 1942 y 1945 por Mahatma Gandhi. Argelia. El Frente de Liberación Nacional es un partido político argelino. Junto a su brazo militar, el Ejército de Liberación Nacional, lideró la independencia del país respecto a Francia en 1962 y gobernó el país en carácter de partido único hasta 1961, cuando fue introducido el multipartidismo. En la actualidad mantiene su preponderancia dentro de la escena política argelina. Irán. En Irán, el movimiento nacionalista encabezado por el primer ministro Mohammad Mossadegh obtuvo el poder y tomó varias medidas radicales, entre las que se contó la nacionalización del petróleo. Estados Unidos, con la colaboración de otros países occidentales, derrotaron a Mossadegh e instaló al gobierno pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi, con el título monárquico de Shah de Irán. Chile y Argentina. En Argentina, el general Jorge Rafael Videla asume el poder de Argentina tras el golpe de Estado en 1976, comenzando con esto el autodenominado proceso de reorganización nacional. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular. El general Augusto Pinochet entra en el poder entre 1973 y 1990, después del golpe de Estado dirigido por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Con el gobierno de Pinochet, la represión y la persecución militar contra los partidarios del régimen, el movimiento popular comienza de inmediato. Hubo muchos cambios políticos y económicos. Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, es una organización política de izquierda de origen socialdemócrata, creada por Augusto Sandino en 1961, el cual emprendió la guerra de guerrillas. El FSNL inicia un gobierno de reconstrucción nacional incorporando a personas de los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Sudáfrica. Un hecho característico de Sudáfrica fue la discriminación racial contra los negros. Sudáfrica salió del dominio británico en 1961. Los blancos habían impuesto el sistema de apartheid, que significa desarrollo separado. El ANC, Congreso Nacional Africano, decidió lucha contra esa política racista mediante la desobediencia masiva de la población, en el llamado Movimiento del Desafío, que tuvo como líder a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país en 1994. Y pues esto sería todo. Gracias.